Qué gusto poder saludarles y estar una vez más con ustedes en su casa a través de este medio de comunicación. Qué gozo llena mi corazón el poder saber que todos nosotros estamos mostrando a Cristo, tanto en la obediencia como en la excelencia de lo que estamos haciendo, tanto en el trabajo como en la obra de la iglesia. No es que se separen, la obra de la iglesia también es en tu trabajo y también es en tus estudios y en todo lo que hagas. Quiero esta noche continuar con lo que hemos estado aprendiendo en este discipulado general acerca de la influencia. Nosotros debemos tener esta capacidad como discipuladores. Hemos aprendido que eso de liderazgo nosotros lo hemos convertido en influencia. Un líder es alguien que tiene influencia. Por eso no usamos la palabra liderazgo, sino que hablamos de influencia, porque definitivamente debemos ser esa gente, ese factor de influencia para no solamente un grupo, sino que toda la sociedad y el mundo entero. Hemos aprendido acerca de lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta y en el capítulo 5 y en el versículo 2. Yo te invito a que puedas estar conmigo y abrir las escrituras en este capítulo. Primera carta de Pedro hacia la iglesia, en el capítulo 5 y el versículo 2 y 3. Cercano a 30 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Pedro, ya ocupando una función apostólica y discipulando a la iglesia, habla sobre esto, al igual que Pablo, que discipuló y él puso la base que Jesucristo mismo había iniciado. Jesús mismo es la piedra del ángulo y Pablo habla sobre poner estos fundamentos. Pedro, a la misma vez, también hace la parte que le corresponde discipulando. Podemos ver de esta manera en este capítulo cómo él habla sobre la influencia, sobre la actitud que tiene que tener un discipulador. Capítulo 5 de la primera carta de Pedro hacia la iglesia, en el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando habla de siendo ejemplos de la grey, estamos hablando de esa influencia. Estamos hablando de ese poder de influencia que debemos tener nosotros. Así que quiero mostrarte una vez más esto que hemos estado hablando. Hemos hablado de clarificar a Cristo, hemos hablado de hacer las cosas correctamente, hemos hablado acerca de conocer a las personas, darte a conocer. Debemos hablar la Escritura y claramente la palabra de Dios y hacer las obras del Padre. El Hijo no hace nada si no es por lo que ve hacer al Padre. Y en esta ocasión nosotros tenemos que, ya aprendimos y debemos recordar que vimos cómo el Padre evangelizó, Jesucristo evangelizó, pero no solamente vimos el evangelismo, sino que también hemos visto cómo el Padre ha pastoreado, ha apacentado a su pueblo, ha apacentado a su iglesia, a la iglesia, y Jesucristo lo ha hecho también. Él es el pastor, que vino a buscar lo que se había perdido para salvarlo. Esa es la actitud, esa es la influencia. Y cuando vino, no vino a obligar a una iglesia, sino que vino a entregarse por ella. Parte de lo que tú tienes que hacer es buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el objetivo, pero debes entregar tu vida. No hay mayor amor que este, dice la Escritura, sino aquel que se expresa como dando la vida por las ovejas, dando la vida por sus amigos. Yo quiero hoy pedirte que veamos esto. Aparte de eso, vimos la personalidad y hablábamos sobre el carácter mismo que debe tener un discípulo. Y un discipulador, sobre todo, alguien que está haciendo influencia. Y hemos visto con
todo gusto que ese carácter es el mismo carácter que el Padre ha reflejado. Misericordia, misericordia del Hijo, misericordia debemos dar nosotros. Gracia, gracia dio el Hijo, gracia, de gracia hemos recibido, gracia debemos dar. Amor, el Padre amó, Jesucristo amó, nosotros debemos amar. Y todo lo que hemos visto, lo hemos visto de esa manera. Lo hemos visto con detalle acerca de ver lo que hace el Padre y lo que es el Padre para también hacer lo que el Padre nos ha mostrado, nos ha dado ejemplo, ha dado ese precepto, ese mandato, esos estatutos y esas leyes. Lo mismo hizo Jesucristo, nos mostró ese modelo. Cuando hemos aprendido en Iniciando la Vida y aprendimos acerca de a obedecer preceptos, mandatos, estatutos y leyes, aprendíamos sobre que el precepto es aquella orden que se hace como un ejemplo. Es aquello que yo te digo, debes hacerlo de esta manera y yo te muestro cómo se hace. Por eso Jesucristo claramente dijo, y lo escribe Juan, el apóstol, porque ejemplo os he dado, y habla sobre ese factor. Yo les he dado el ejemplo y nosotros debemos vernos como el ejemplo que debemos dar a las naciones. Ese ejemplo que debemos ser para los muchos. Bueno, quiero pedirte que veas de esta manera y ahora recuerdes que debemos ser influyentes. Vamos a encender la luz de aquí para que se pueda ver de una mejor manera y vamos a estar usando la pizarra. Ambas. Las dos de ahí. Gracias. Quiero que notes esta palabra, influencia. Cuando hablamos de influencia, nosotros estamos entendiendo que es toda esa acción que produce que otra persona también lo haga. Es algo como lo siguiente, no sé si te has dado cuenta que muchas veces alguien empieza a sonreír y aunque la otra persona no entienda el chiste, por decirlo de esa manera, o por qué sonríe, genera una sonrisa en la otra persona. Pero también podemos ver cuando alguien está altamente estresado, ¿qué sucede con esto? Que las otras personas también se contagian de este estrés. Ambas situaciones, positivas o negativas, siempre cuentan con un poder, el poder de la influencia. Es el poder de la influencia. Tú puedes influir y tú puedes hacer el cambio en las personas. Tú puedes hacer que la gente haga totalmente algo contrario a lo que está haciendo si tú eres influencia. Si alguien iba hacia el norte y tú eres influencia, puedes provocar que vayan hacia el sur. Hay un refrán que se usa mucho en Latinoamérica, no sé cómo lo dicen en tu país, pero dice de esta manera: ¿a dónde va Vicente? Yo creo que tú ya conoces el resto. ¿A dónde va toda la gente? Vicente es la persona que usa en este refrán, que es una persona que es muy influenciable. Alguien que para donde van todos los demás, allí va él. Es más, yo quiero que te des cuenta que en el mercadeo de cualquier empresa, sucede que si hay un lleno en algún restaurante, vamos a hablar de un restaurante, la gente quiere estar en ese restaurante. Porque en la mente de la persona nota que es bueno ese restaurante porque todos quieren ir ahí. Si alguien empieza a hablar bien de un restaurante, todo el mundo quiere estar ahí. Si alguien empieza a hablar mal, todo el mundo quiere estar ahí. La mayor fuerza del mercadeo está a través de la influencia, de persona a persona. Lo mismo que está sucediendo ahorita con este COVID-19, que es de persona a persona. La influencia es ese, digamos, lo voy a decir de esa manera, es ese virus. Es esa fuerza que se contagia de persona a persona. Debe haber alguien que sea influyente. En el libro de los jueces aparecen muchos hombres influyentes para el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con estos hombres influyentes? Cada vez que el pueblo de Israel necesitaba alguien que se activara para libertar al pueblo, ¿qué sucedía con estos hombres y mujeres? Se levantaba una persona influyente, conectado con Dios, y entonces llevaba libertad al pueblo.
es necesario que tú seas esa persona influyente, que seas esa persona que cambies y lleves una dirección correcta a tu familia, a tus amigos, que lleves a la dirección correcta a tus compañeros, a tus conocidos, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu nación, al mundo entero. Que seamos altamente influyentes. La influencia, el poder de la influencia es algo que mostró Jesucristo. A Jesucristo lo seguía multitud de gentes. Habían 5,000 hombres que se les dio de comer. En cada lugar había multitud de gente. Dice que se agolpaban las ciudades donde estaba Jesús. A donde iba Jesús se agolpaban las ciudades. Es más, cuando escuchamos hablar acerca de Zaqueo en la Escritura, Zaqueo era una persona de alto puesto en el gobierno, pero aún decide subir a un sicómoro, a un árbol, para ver a Jesús. Era tanta la influencia de Jesús que aún este hombre influyente necesitaba verlo y no le importó, perdió la vergüenza y se sube a un árbol con tal de ver a este hombre de influencia. Es necesario, y el libro de grupos de comunión familiar aún tiene un capítulo que habla específicamente de la influencia. La influencia en el discipulador es decisiva y de vital importancia para el desarrollo del grupo de comunión familiar. Todo lo que tú hagas como discipulador debes hacerlo con influencia. Es decisiva, es de vital importancia. Y la organización, el nivel de calidad y rendimiento del trabajo son el resultado del efecto positivo de la personalidad exitosa e influyente del discipulador. El resultado exitoso es por lo influyente que es el discipulador. Una cosa es llegar a hablar acerca de, qué sé yo, templanza o gozo. Vamos a hablar del gozo, manual de carácter, y entonces hablamos del gozo, y entonces está el discipulador y dice gozo. El gozo es, y empieza a hablar sobre el gozo. Eso no puede suceder. Los adoradores tampoco pueden estar en el altar sin ser influyentes. Ellos deben mostrar el camino, deben ser esos profetas, esos videntes que muestran el camino y van adelante. El rey David era un discipulador de toda una nación. Y él siempre iba adelante cuando eran las guerras o en cualquier situación. Cuando fue a traer el arca del pacto, él iba adelante, danzando, gozoso, perdiendo la vergüenza, sino que impactando e influyendo a todo un pueblo que se volcó a la adoración de Dios en su gobierno. ¿Por qué? Porque él era influyente acerca de esto. Es tiempo de que tú y yo seamos influyentes en nuestros grupos de comunión familiar. Quiero trasladar todo esto, no solamente a todo tu entorno, sino que ahora especificar el trabajo en los grupos de comunión familiar. Tus discípulos necesitan esa influencia, necesitan que tú los lleves, necesitan que tú seas esa persona que impacte sus vidas. ¿Qué sucede hace unos congresos? El apóstol Abraham mencionaba, el apóstol Ronald mencionaba acerca de así como las personas que trajiste al congreso, esa es tu influencia. Y entonces atropelló a muchos. ¿Por qué? Porque cuando volteamos a ver, la influencia que tenemos no se ve reflejada en la gente que va al congreso. Es necesario que empecemos a reflejar, no solamente para asistir a un congreso. Se trata de todo lo que es en la vida de la fe, incluyendo ir a un congreso a edificarnos, adorar juntos y edificar, buscar la revelación del Padre y del Espíritu Santo. Pero si te das cuenta, es un claro ejemplo de la influencia que tú y yo tenemos. Debemos influir. ¿Cuántos tienes en tu grupo de comunión familiar? Y ellos, ¿cuántos están impactando? Es necesario enseñarles el poder de la influencia. Y esto no es de una manera llevándoles a la gente por fuerza o por obligación, sino que porque ellos realmente anhelan estar y anhelan servir a Dios. Veamos lo siguiente. Bueno, entonces esto es de vital importancia. Vital para un grupo de comunión familiar. La influencia es vital para un grupo de comunión
familiar. Amén. Bueno, pero algo que también tenemos que desarrollar es la buena comunicación. Esta es una cualidad que tú y yo debemos siempre estar al tanto y desarrollarla. Es necesario que entendamos que el lenguaje que utilizamos es el que informa a las personas de nuestro estado de ánimo, de lo que nosotros estamos haciendo y la dirección hacia donde vamos. Debe tenerse en cuenta también que hay muchas cosas que tienen significado diferente según la idiosincrasia, según el lugar, según la cultura, según las familias. Es un claro ejemplo. Nosotros aquí en Guatemala usamos una expresión para decirle a los niños, les decimos patojos. Pero en Chiquimula se le dice, es parte de las provincias de Guatemala, y se le dice ischocos. Entonces, una cosa es ischoco, otra cosa es patojo, pero se entiende que es un niño. Es un jovencito, un pequeño jovencito, es un niño. Pero vamos a un país vecino y decimos patojo, y entonces ahí es alguien que renquea, alguien que no está bien en su caminar. Entonces es algo totalmente diferente. Nosotros debemos entender y cuidar siempre de la manera como nos comunicamos. Cuidar tanto el lenguaje corporal, porque tenemos bastantes maneras de comunicarnos. Entre ellas hay tres importantísimas. El lenguaje corporal, tú puedes estar sonriente o puedes estar muy serio, o puedes estar indiferente, y eso también puede influir en las personas. El lenguaje corporal incluye cómo te vistes, el lenguaje corporal incluye tu expresión del rostro. Hay gente que como que si, por ahí algunos pastores usan ese ejemplo, como que si comió limón antes de llegar a la iglesia y pasan así todos molestos y amén, aleluya, sí hermano. Y eso es lo que influye en las personas. Hay gente que no agarra seriedad y también eso influye en las personas. Cada una de las cosas que tú haces, dices y la manera como te mueves también influye en las personas. Cuando alguien empieza a levantar las manos y empieza a adorar a Dios, otros también empiezan a hacerlo, porque tu cuerpo está comunicando algo. Cuando un adorador en el altar se dedica no a animar a la gente, no a decirle siquitibum a la bim bomba, a la bio, a la bao, a la bim bomba, adoremos, ra, ra, ra. Cuando alguien no está animando, sino que está adorando y se involucra, entonces él levanta las manos, él habla palabras de verdad hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia misma también empieza a hacerlo, pero no porque se les ordenó, sino porque está influyendo. La gente quiere saber. Cuando fue el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hay un estruendo fuerte, tiembla la tierra, pero la gente llega y dice, ¿qué pasa con estos? Y empiezan a hacer influencia. ¿Cómo es eso que hablan en nuestro propio idioma? Y empiezan a ser influidos por este accionar de 120 discípulos. Y Pedro se levanta y empieza a predicar, y entonces la primer cosecha, después de este avivamiento, y 3,000 personas, porque hubo influencia total desde 120 personas. Ellos estaban involucrados y no le estaban diciendo al pueblo, adore, adore, levante las manos. Ellos eran influencia sobre la gente, pero porque lo estaban haciendo. Un discipulador no puede estarle diciendo a sus discípulos, usted debe adorar, usted debe ir al culto, usted debe... Claro que es necesario darle directrices, sin embargo, es necesario que él tenga influencia, pero sobre todo eso se va a fluir mucho la influencia cuando hay buena comunicación. Y hablo de la comunicación corporal. Cuando alguien está con agrado, la gente quiere estar allí. La gente quiere disfrutar de eso. Pero otra de las maneras como nosotros nos podemos comunicar es a través de lo escrito. ¿Qué estás escribiendo tú? ¿Qué publicas tú en las redes sociales? ¿Solo memes de chistes cómicos?
¿Con qué nivel? ¿O estás comunicando también palabra de Dios? ¿Qué estás hablándole a la gente? ¿Qué es que revisa tus conversaciones en WhatsApp? Perdón que estoy mencionando redes sociales con nombres claros. Pero revisa tus conversaciones o en WhatsApp o en Messenger. Revisa tus comentarios. ¿Qué comentaste? ¿Fue constructivo? ¿Estás hablando algo que construye? ¿Estás hablando la palabra de Dios? La buena comunicación es necesaria, es vital para nosotros los discipuladores. Y el grupo de comunión familiar tiene que tener esa capacidad de influencia para las naciones, pero eso es a través de que desde el discipulador les enseña a hacer influencia a los discípulos con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de escribir. Porque la tercera cosa es lo que hablas. ¿Qué estás hablando? ¿Qué hablas tú? ¿Qué comentas tú con tu boca? ¿Hablas bendición? ¿Hablas palabra de bien? ¿Qué es lo que hay en tu boca? Porque es necesario nosotros ver que así como nosotros nos movemos, así mismo estamos provocando que otros lo hagan. ¿Qué hay en tu boca? Mira lo que dice en Efesios capítulo 5. Hablando entre vosotros, verso 19. Efesios 5, verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es impresionante cómo Pablo tiene que explicarle con detalle a la iglesia la manera que debe hablar. Que debe dar gracias en todo tiempo. No, es una actitud positiva. Yo no soy alguien de esa idea de que debemos ser o positivos o negativos. Nosotros somos de Cristo y debemos mostrarnos que Cristo es nuestra expresión. No es que soy una persona positiva. No, yo soy de Cristo y Cristo muestra siempre lo que es el reino de los cielos. Pero si vamos a la parte humana y hablamos en estos términos, claro que debes mostrarte positivo. Alguien que es negativo, pasa algo, ay Dios, ¿por qué pasó? No, da gracias a Dios. Alguien que está en esta posición, esta postura de Cristo, siempre está en este lado, en este polo, es positivo, no es negativo. Pasa algo bueno y dice gracias, pasa algo malo y dice gracias, porque sabe que todas las cosas le ayudan a bien a los que están y los que aman al Señor, los que están en su propósito. El hermano Edwin Pérez de Malcinca comentó Hechos 11:26 de la Reina Valera, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Jesús es modelo de que fue un buen discipulador. Él fue una gran influencia entre los suyos, a tal grado que a sus discípulos les llamaron cristianos. Jesús pasó 3 años, y no sé con qué exactitud, cuántos días más, pero pasa 3 años discipulando a mucha gente, no solamente a los 12 apóstoles, sino que a mucha gente. Y Él impacta. Es más, cuando vemos en Juan capítulo 3, cuando vemos quién es el que está allí, que habla con Él, definitivamente nos damos cuenta que no influía nada más sobre el pueblo en común, el vulgo, sino que también sobre los maestros. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Era influencia en todo. Y en el caso de Hechos capítulo 11, Pablo todo un año discipulando, y provoca que a unos discípulos les llamen cristianos. Fue tan buena la influencia y el impacto de Jesús en Pablo, que ahora Pablo impacta a todo un pueblo, y este pueblo, esta iglesia, terminan llamándolos
cristianos. Estos son pequeños cristos, son cristitos. Tal vez la palabra pequeños cristos no está muy bien, pero son cristitos, son otros cristos, son Cristo reflejado en hombres, una vez más. Y cuando hablo de otros cristos, no es que haya otro Cristo, sino que son otra persona que expresa a Cristo. A eso me refiero. Y la gente empieza a llamarlos de esa manera porque empezaron a influir en la misma manera que Jesús lo hacía. Porque son uno con Cristo, entonces mostraban todo lo que Cristo hacía. Porque son uno con Cristo y mostraban lo que Cristo hacía. Así es. Esto es necesario que lo veamos. Jesús comunicaba bien la expresión del Padre. Les mostraba corporalmente al Padre. Si me habéis visto a mí, has visto al Padre. Las obras que yo hago, las hace el Padre. Entonces, una vez más, la buena comunicación, podemos decir, voy a poner corporal. Pero voy a poner aquí obras. Y la manera como hace las obras. A mí me gusta mucho poner este ejemplo y expresarlo de esta manera. Cuando de repente alguien cocina para una segunda persona, voy a poner un ejemplo en un matrimonio y de repente es la esposa quien le sirve y le dice, amor, vas a comer y aquí está tu plato de comida. Es un ejemplo, puede ser el esposo quien lo haga. Y aquí está, ¿los quieres fritos, los quieres revueltos, cómo los quieres tus huevitos? Entonces el esposo, los quiero fritos. Entonces se los preparan de esa manera. Pero hay otra, la misma comida le puede servir, ya está servido, si quiere coma, si no, no. Le sirvió, le hizo la misma obra de darle de comer, pero la actitud está comunicando algo, está diciendo algo, está gritando algo. Tus actitudes gritan algo. Lo corporal, las obras, tiene que ver también no solamente con acciones, sino también con la actitud. La actitud con que haces las cosas. Y esto te lleva a buena comunicación. Yo puedo entender que nunca hay, no podríamos decir un término de que no hay comunicación en una familia, no hay comunicación en un grupo de comunión familiar. Simplemente ¿hay comunicación negativa o hay comunicación buena? Porque si alguien simplemente no le habla a los demás, está comunicando algo. Hay gente que llega a la congregación o llega a la iglesia, se convierte, nace de agua y del Espíritu, pero cuando llega a la iglesia, estamos terminando y como es costumbre, nos bendecimos unos a otros, pero antes de despedirnos unos a otros, alguien ora y dice, Padre, gracias, y da unas palabras y luego dice, en el nombre de Jesús, y antes que diga amén, la persona de quien estoy hablando de repente ya ni está en su silla o en su lugar, ya está afuera, porque ya va huyendo, porque no le gusta saludar a la gente. ¿Eso comunica algo? Es que yo no le hablo a la gente, no quiero tener comunicación. Claro que le comunico algo a la gente. Hay buena comunicación y hay comunicación negativa. Y en esta ocasión nosotros debemos entender que lo que debemos dar es la comunicación que daba Jesucristo. Las palabras del Padre, pero en este caso las obras del Padre. Tus obras comunican algo. Vamos a Juan capítulo 14. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14, verso 11. De otra manera, como dice, creedme por las mismas obras. Las obras estaban comunicando y mostrando al Padre. Hay acciones que hablan más que 1000 palabras. Hay gente que en este tiempo tenemos que tener distancia social y debemos quedarnos en casa. Ahora pues tenemos aún la mascarilla, ya no podemos mostrar una sonrisa a la gente. Sin embargo, con tus ojos puedes mostrar algo diferente. Pero en medio de este distanciamiento social entendemos que debemos mantener este cuidado. Pero
¿Qué sucede cuando antes que no tuviéramos este distanciamiento social? Había gente que necesitaba una palabra y muchas veces llegaba y no había esa palabra verbal, sino que había un estrechón de manos o un abrazo. Y eso definitivamente hablaba más que 1000 palabras. Las acciones que tú tengas hablan más que 1000 palabras. El maestro Moisés Méndez, mi padre, mi papá aquí en la tierra, él nos enseñó a hacer de una manera muy diferente a lo que en la cultura en ese entonces había. Nos enseñó que si nosotros teníamos una bolsa de alguna golosina, nosotros no podíamos comerla solos. Si habían 2 o 3, quiere, y ese gesto de compartir influía en la gente, rompía el hielo, por decirlo de esa manera, rompía esas diferencias, esas barreras, y entonces provocaba una conversación y provocaba influencia. Y entonces lo aprendimos por naturaleza. No nos dijo, ustedes tienen que compartir. Simplemente nos lo mostró y nosotros terminamos partiendo el pan con los demás en toda situación. Y esto provoca influencia. La gente quiere ver, no solamente oír lo que tú dices, sino que ver. Jesús termina diciéndole a los discípulos, ustedes deben hacer lo que dicen los fariseos, pero no lo que hacen. Porque los fariseos comunicaban palabras correctas, palabras buenas, las comunicaban desde su lenguaje verbal, la lengua, lo que se oía, pero en su lenguaje corporal, en lo que ellos hacían, definitivamente había una falencia. Tanto así que Jesús termina diciéndole a los discípulos, no hagan lo que ellos hacen, pero sí lo que ellos dicen. Este es el tipo de influencia que no debemos ser, pero nosotros debemos mostrarle a la gente y decirle, hagan lo que yo hago, mírenme a mí. Eso es buena comunicación corporal. Mírenme a mí. No, Pablo no decía, óiganme a mí, mírenme a mí. Cuando hablo y digo estas palabras es porque tienes que tener el valor y tienes que tener la característica ahora como hijo de Dios de ser ese modelo a seguir, esa persona de influencia que tiene buena comunicación y que refleja a Cristo corporalmente. En Cristo mismo, en Hebreos capítulo 1 y versículo 2, veámoslo. Hebreos 1 y versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estamos hablando de Jesucristo. Verso 3. El cual, Jesucristo, ¿verdad? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando habla de esto, está hablando de que Jesucristo mismo hablaba y mostraba la imagen misma. Cuando habla de imagen, no habla de algo que se dice, es algo que se refleja. Y en la Escritura habla sobre que en él habita corporalmente la plenitud del Padre. Es en ti donde debe habitar la plenitud del Padre y expresarlo corporalmente. Amén. Es en ti. Es a través de lo que tú estás haciendo, es a través de las palabras que tú dices, es a través de lo que estás reflejando en tu rostro, en tus ojos, con tus manos, con tu accionar, con tu actitud. Es necesario que lo hagas. Vamos a ver algo más. Quiero que veas ahora
hemos hablado sobre escrito y verbal. Pero, ¿cómo escrito? ¿Te das cuenta cuánto nos ha hablado el Padre? ¿Te das cuenta cuánto nos ha dejado reflejado el Padre? Aquí escrito, nos habló a través de los profetas, a través de los salmos, a través de Moisés, de la ley. Nos ha hablado, nos habló y está escrito. Es necesario que tengas cuidado en lo que escribes y cómo lo escribes. Y déjame decirte, aún no solamente las palabras que estás diciendo, cómo las estás diciendo en lo escrito, sino que también en la ortografía que tienes. En la ortografía que tienes. Es necesario que tengas el cuidado de cómo lo escribes. Así que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo pongo hay un ejemplo que no lo recuerdo muy bien, déjame recordarlo muy bien ahorita, pero me pareció y lo estaba buscando ahorita la imagen, me pareció muy gracioso ver cómo las comas, decía este mensaje, las comas salvan vidas. Y aparecía una mujer diciéndole a los niños, aquí se comen niños. Y en otra, la palabra original. Pero es necesario que nosotros, y por eso lo estaba tratando de buscar ahorita, si tú lo tienes, Dulce, me lo buscas, por favor. Pero definitivamente la palabra escrita no sirve. Es útil para nosotros. Una coma, una tilde, es necesario. Cuando hablamos de Él, cuando hablamos del Padre, con tilde, y con mayúsculas, si estamos hablando de Jesucristo, del Padre o del Espíritu Santo. Pero cuando solo ponemos ministrados por el Espíritu, imagínate, ministrados por el Espíritu, y dejamos Él de esta manera, y Espíritu lo dejamos con minúscula, estamos hablando de cualquier espíritu. Pero si estamos hablando de el Espíritu Santo, es una persona. Entonces es con mayúscula. ¿Lo tienes ahí? A ver, quiero ver. No te refieres a cualquier espíritu, sino que a una persona. ¿Lo tienes ahí? Ahí está. A ver, muéstramelo bien, lo voy a poner acá abajo. La primera frase mal escrita dice, vamos a comer niños. Y vamos a comer niños. Ya corregido dice, vamos a comer y entonces niños. Ya corregida, Coma es con la coma, vamos a comer niños. Pero si pongo nada más, vamos a comer niños, ¿cómo me gustó esa imagen? Vamos a comer niños. Quiere decir que ahí se comen niños. Pero si le pongo coma, los estoy invitando, vamos a comer niños. Me estoy refiriendo a ellos de que vamos a comer. Así de sencillo, es necesario que tú y yo tengamos el cuidado de no poner un mensaje equivocado. Cuida lo que escribes. Cuida tu mensaje. El Padre nunca, si te das cuenta, cuando le habló a Moisés y él mismo escribió las tablas de la ley, con su mano la escribió, porque para él es importante tanto la comunicación corporal como la comunicación por escrito. Y dice la Escritura en Apocalipsis que toda la palabra se cumplirá y no dejará de cumplirse, ni una coma ni una tilde se dejará de cumplir, porque es importante todo lo que escribió y cómo lo escribió. Toda la palabra es
inspirada por Dios y útil, pero cuando te das cuenta de esto, es necesario cuidar lo que escribes. Y por último, lo que estuvimos hablando, lo verbal. Cuida tus palabras, cuida las palabras que usas, estábamos hablándolo al inicio, cuida los términos que usas, porque cuando tú los usas, si lo usas en un lugar donde se entiende diferente, ya te fuiste mal. Debes hablar con claridad. Aunque me encantó escuchar al apóstol al apóstol Ronald y decir, es que el español de Guatemala es el lenguaje del reino. Me encantó, yo lo disfruté. Pero igualmente, así como Cristo cuidó, Pablo cuidó, nuestras autoridades cuidan. Yo tuve el privilegio de acompañar en algunos momentos al apóstol Abraham, tanto en Petén, en Colombia, o situaciones similares. Y lo he visto cómo cuida, en cada lugar cuida. Y fuimos a un lugar en Petén donde había producción de ganado y me gustó, me llenó de gozo mi corazón que aún los términos que él estaba hablando, en ese tiempo estábamos hablando de agua viva y hablábamos de esa fuerza que se tiene al producir, y alguien como estaba entendiendo la revelación, porque el que estaba explicándola fue claro y fue un buen comunicador, en este caso el apóstol Abraham, alguien le habla y le pone el ejemplo, sí, es que cuando una vaca da a luz, la siguiente generación es más débil y más débil. Estaban entendiendo a tal grado que toda la revelación ellos la podían aplicar. ¿Pero por qué? Porque el que estaba reflejando a Cristo era un buen comunicador corporal, por escrito y sobre todo en ese momento verbal. Así como los discípulos pudieron tener ese cuidado con su vocabulario al saber de que le hablaban a gente de diferentes lugares. Entonces nosotros también podemos tomar un ejemplo diciendo tal vez que yo me comí un pirujo, y en Guatemala se entiende como un pan, una especie de pan, pero estaba yo leyendo en internet que en Argentina y en México ellos pirujo o piruja lo entienden como una persona... Sexo servidor. Exacto. Entonces al momento de nosotros tal vez estamos en una transmisión y ponemos un ejemplo y decimos que yo me estaba comiendo un pirujo, y gente de esos países lo ven, lo van a malinterpretar porque para ellos significa otra cosa. Es necesario tener cuidado de lo que dices y cómo lo dices, porque la expresión verbal, dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿Pero qué oír? El oír viene por la palabra de Dios. Si tú hablas con claridad la palabra de Dios, entonces vas a provocar fe en las personas, y eso te va a convertir en una persona, primero, buen comunicador, y sobre todo alguien influyente con grande capacidad para alcanzar y cambiar no solamente a un grupo específico, sino que al mundo entero. Un buen comunicador llega a ser alguien que influye positivamente, déjame decirlo de esa manera, positivamente, y influye a las personas en todo lugar. Christopher Junior Méndez Rojas comentó: Dios nos ha trasladado a la dimensión de Él. Dios nos ha trasladado a la dimensión de Él. Es necesario entonces retomar Juan capítulo 17 y mostrar nuestro ejemplo perfecto de influencia, alguien influyente, alguien que no solamente fue un buen comunicador, sino que entregó su vida, buscó y salvó a los que se habían perdido. Veamos lo que dice aquí, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué hizo? Manifestó. ¿Qué hizo? Un cheque. Corporalmente se los mostró. Lo manifestó, hizo obras, acción, actitud. Verso 6 siempre.
tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Déjame guardar eso de tu palabra un momento. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué sucede con él? Mira, las palabras que me diste, ¿qué hizo? Yo les he dado. Déjame mostrarte. Lucas capítulo 4. Ya vimos corporal, verbal, pero dice en el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Si te das cuenta, él cumplió, él también estaba en lo escrito claramente, veía la escritura y la compartía. ¿Qué era lo que les habló él allí? Les hablaba la escritura. Siempre en Lucas capítulo 24. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Ahí está. Estando aún con vosotros, corporalmente, que era necesario que se cumpliese todo lo que está. ¿A dónde los llevaba? Claro que sí, los llevaba a la escritura. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 cheques. Jesucristo, un influencer total. Buena comunicación. En todo momento Él habló, Él mostró lo que estaba escrito y también Él mostró corporalmente al Padre. Pablo, que termina siendo un nuevo ejemplo para mí en este momento, él manda cartas a todas las iglesias que podemos, a muchas iglesias y a todas las que vemos en la escritura, él mostrando a Jesucristo, mostrando al Padre a través de Jesucristo, revelando a Jesucristo. Pablo, con lo que escribía, con las palabras que hablaba y de la manera que lo hacía. Felipe, otro ejemplo, en Hechos. Aparece Felipe evangelizando una ciudad de Samaria, pero luego de eso lo es trasladado, lo lleva el Señor, el Espíritu lo lleva hacia el desierto. ¿Y qué sucede en el desierto? Alguien está leyendo algo escrito y desde lo escrito empieza a mostrarle verbalmente y corporalmente quién es Cristo. Termina diciendo este eunuco, este personaje, termina diciendo, ¿qué me impide ser bautizado? Pero ¿cómo fue que influyó en él en un pequeño viaje? ¿Cómo influyó en él en ese viaje? A través de lo escrito, de lo verbal y sin duda lo corporal. ¿Qué necesito? ¿Qué impide? Y entonces le dice el discípulo Felipe, si tú crees, bien puedes. Y entonces desciendes. Este eunuco dice, creo, y empieza a declarar a Jesucristo como su Señor. Y bajan, descienden y es bautizado. Pero ¿por qué lo llevó a esa transformación, a esa influencia, a ese cambio de lugar? ¿Por qué? Porque tuvo buena comunicación corporal, escrita y sobre todo verbal. Es necesario que nosotros tengamos esa influencia en todo lugar donde estamos. La Escritura nos muestra entonces, y vemos que Jesucristo y todos estos ejemplos fueron hábiles, buenos comunicadores. Y esto nos compromete como discipuladores a ejecutar una comunicación fluida, adecuada y eficaz, de manera que pueda transmitir claramente el mensaje de la visión, siempre utilizando un lenguaje comprensible para las personas que están en tu grupo de comunión familiar, están en tu grupo de discipulado y adiestramiento. Para estas personas y para todo el mundo es necesario que tú tengas una comunicación clara, transmitir claramente el mensaje
de la visión, el mensaje de lo que el Padre anhela, de lo que él ha visto el Padre. Este último congreso, administradores de la visión, es necesario esa buena comunicación para ser hábiles, fieles administradores de la visión del Padre. Existen diversos tipos de lenguajes y ya los aprendimos, y nosotros debemos hacer esto: explicar los objetivos que quiere alcanzar el Padre en nosotros y mostrárselos claramente con estas tres cosas a nuestros discípulos. Debemos nosotros también proyectar correctamente los propósitos y los mandatos del reino de Dios, establecidos en el reino de Dios aquí en la tierra, para nosotros también, a través de corporal, escrito y verbal, darles el mensaje. Las buenas noticias es a través corporal, escrito y verbal. Entonces, explicar objetivos, proyectar los propósitos, pero también estimular y motivar el desarrollo de las actividades y ser nosotros esas personas que provoquen la participación de la gente y que tengan entusiasmo. Me agrada leer cuando el salmista escribe: yo me alegré con los que me decían, a la casa. Pero la gente se emocionaba, la gente se alegraba. ¿Por qué? Porque había un claro y un correcto, un buen comunicador que llevaba a influencia a estas personas. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe qué sucede? Como hemos tenido tantos malos comunicadores de las buenas noticias, la gente, cuando tú les llevas la palabra o les dices, déjame usar esto, aunque nosotros no invitamos a la iglesia, sino que convocamos a través del Espíritu, y ya son convocados para estar en el cuerpo de Cristo. Pero déjame usarlo de esta manera: cuando tú invitas a alguien al grupo o invitas a alguien a la iglesia, déjame usarlo por un momento. No lo vayas a malentender ni a mal usar. Pero cuando tú invitas a alguien, muchas veces aparece hasta como castigo. Ay, no. A veces los hijos, vamos a la iglesia, jovencitos, o mis hijos, vamos a la iglesia, la otra vez. Quiere decir que no fuiste un buen comunicador corporal, por escrito, ni verbal. Ellos no te están viendo como una influencia. Y es necesario que ellos digan: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En Proverbios 2:3 podemos ver cómo el Señor nos da la directriz de que lo busquemos su palabra y lo mostremos. Y en la versión NTV dice: búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Buscarlo con ese anhelo y deseo, esa desesperación. Buscarlo con ese interés, con ese anhelo, con ese entusiasmo, como lo acabamos de hablar, como que si fuera, aquí hay un refrán, creo que es latinoamericano, pero si no, pues déjame usarlo desde Guatemala, y dice, alguien va apresurado y le dice a otra persona, uno a otro: ¿por qué vas tan apresurado? Como que a recibir herencia vas. Así le dice uno al otro: vas muy apresurado, como que a recibir herencia vas. Porque lo ve que va muy rápido, muy entusiasmado, y entonces como que si a recibir algo bueno. Y así deberían de vernos. Y cuando alguien te vea estar esperando ese llamado para estar dentro del cuerpo de Cristo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Esa palabra es de alguien que veía la influencia y era influido. Yo me alegré con los que me decían. Esa influencia es la que debemos mostrar nosotros en los grupos de comunión familiar y en las actividades de la iglesia. Nosotros debemos mostrarnos y provocar ese entusiasmo. ¡Ay, otra vez! Yo recuerdo que en algún tiempo vi algunos pastores que le decían a sus discípulos: tienen que ver Reforma Apostólica. Pero era como que era una tarea, una obligación, y me traen resumen. No era el estilo de vida, sino que tráiganme resumen, tráiganme esto. Y recuerdo que algunos discípulos hasta se ponían a buscar en internet sobre temas, y entonces ya ni siquiera le
veían con gozo, sino que era una tarea. Y nosotros debemos motivarles, entusiasmarles. Y claramente, cuando alguien lo hace correctamente y se encuentra con la revelación en Reforma Apostólica, ya no puede dar marcha atrás, está conectado, ve al Padre, escucha las palabras del Padre, y cuando aún se usa la pizarra, ve escrito las palabras del Padre. Y esto provoca que la gente ya no quiera desconectarse. Pero cuando alguien es influido correctamente, cuando alguien no es influido correctamente, lo ve como tarea. No es una tarea. Vamos a la iglesia. Es que usted como cristiano tiene que ir a la iglesia. No es que tiene por una obligación, es que es nuestro estilo de vida. Nosotros debemos motivar con el estilo de vida y llevar a las personas a ese estilo de vida. Debes ser tú ese modelo a seguir. Debes tener ese baluarte en ti, de ser ese modelo a seguir. Así que hoy yo quiero llegar hasta el final de lo que estamos hablando. Como discipulador, tú como parte del cuerpo de Cristo. Pero yo no tengo un grupo de comunión familiar, dirá alguno. Pero dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 22, que fuiste limpiado, fuiste librado, fuiste hecho siervo de Dios. Y como siervo de Dios, tú también tienes esta bendición, este privilegio, déjame de usar la palabra, esta fortuna, tienes esta gloria de Dios de poder ser influencia. Tu característica es ser influencia, no la desperdicies. Debes influir en la gente, debes provocar cambios en la gente, debes hablarle a la gente y que la gente encuentre en ti corporal, por escrito y verbalmente, que encuentre en ti eso que ellos anhelan, que la gente quiere estar contigo, que la gente te ame, porque ama, porque ve a Cristo. Eso debes buscar, no una gloria tuya o que me aplaudan, sino influir en las personas mostrándoles a Cristo. Este es el tiempo. Y me llena de gozo, mi corazón se llena de gozo al poder explicarte y hacerte entender. Ser influencia es más allá de obligar a una persona, es llevar a que la persona busque con pasión aquello que le estás mostrando. Influencia es de vital importancia, es vital en los grupos de comunión familiar, pero es vital, quítale ahorita lo de grupos de comunión familiar, es vital para un hijo de Dios. Tú debes influir y debes hacerlo correctamente, con buena comunicación. Esta es una de las características, buena comunicación corporal, por escrito y verbalmente. Hermanos, qué alegre haber estado con ustedes en casa. Les bendigo y les animo en el nombre del Señor. Solo quiero leer los comentarios que eran de saludos. Y Mimi Ramírez dice que Dios siga bendiciendo su programa. Amén. Bendiciones, hermana Mimi. Qué alegre saber de usted siempre. Leilani también comenta: saludos familia, es una enorme bendición escucharle, les amamos. Amén, aleluya. Christopher Méndez: saludos a todos hermanos desde Chiquimula. Saludos Leilani y Mauricio, feliz cumpleaños. Saludos a los 3 chicos. Christopher, qué gusto poder saber de ti. Tu hermano. Te bendigo, Christopher y Jonathan, mis sobrinos, a mi hermano Cristóbal. Cris, te bendigo, siervo de Dios, allá donde estás. Te bendigo a ti, a tu esposa, también la bendigo en el nombre del Señor. Y sé que ustedes son esa influencia también para aquella área de nuestro hermoso país. Mirna Morales dice: bendiciones y saludos, pastor. Bendiciones, hermana Mirna. Qué gusto poder saber de usted también. Quiero terminar esta noche con este discipulado general y poder animarte, bendecirte y llevarte al entendimiento que eres una persona bienaventurado. Eres bienaventurado. Donde tú estás, yo quiero que te des cuenta en estos próximos días. Donde tú estás, habrá bendición. Porque tú eres esa influencia.
En tiempos pasados, ahora pues está aglutinado todos los lugares. Cuando vas a comprar o algo siempre hay cola. Pero a mí me pasaba, y sé que algunos también, que de repente estaba un lugar vacío. Y cuando yo llegaba, cuando tú llegues a ese lugar, la gente simplemente por el poder de la influencia va a llegar allí y se va a llenar ese lugar. Porque tú eres esa persona influyente. Te bendigo, eres bienaventurado, eres dichosísimo, porque tienes ese carácter del Padre y tienes ese carácter de Jesucristo, y tú y yo lo podemos mostrar como Misión Cristiana del Calvario. Así que, bienaventurado, bendecido eres. Adelante, mi hermano, a influir sobre todo este tiempo, a no llevar a terror a la gente, sino a esperanza, llevarlos a la vida, llevarlos a la fe, llevarlos a la vida de Cristo, a Cristo mismo. Así que te bendigo.